Bienvenido a ¿Qué está pasando? Qué gusto conversar con usted nuevamente. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, doctor Ercilla, veíamos, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver las imágenes que hemos propalado, ¿no? La venta informal, no ambulatoria muchas veces de productos que se realiza y que tiene pues una venta, una gran acogida, ya sea por el apuro, por el precio o porque de repente por ahí pues no tenemos el acceso de llegar más rápidamente a nuestros alimentos. ¿Qué riesgos expone o supone el ingerir productos que puedan estar contaminados o de repente empaquetados o elaborados en situaciones insalubres? La gente podría pensar, solamente de repente por ahí hay un riesgo a un malestar estomacal, nada más. Definitivamente, pues, que las imágenes revelan lo que vivimos el día a día, ¿no? Y realmente, como ustedes han mencionado, el riesgo sanitario por el consumo de estos alimentos que definitivamente se encuentran desde el inicio en mal estado de conservación, preparación y dispensación o venta, realmente tiene varias situaciones de riesgo desde el punto de vista no solo de un simple dolor de cabeza, dolor abdominal y quizás un poco de fiebre en algunos momentos, sino puede trascender más allá a diarreas que se prolongan por mucho tiempo, deshidratan a la persona y pueden ser definitivamente focos que pueden complicar y llevarlo a una hospitalización prevenible en estos casos, ¿no? Doctor Ercilla, ¿qué nos dice la experiencia? ¿A qué tipo de enfermedades nos arriesgamos, ¿no?, contraer si es que hacemos uso y consumo pues de la comida ambulatoria, de la comida que de repente ni siquiera nos tomamos pues el tiempo de pensar en qué condiciones habrá sido elaborada, no solamente en venta ambulatoria, sino muchas veces en restaurantes en donde sabemos pues de que no se están operando de manera segura? Definitivamente ustedes recordarán alrededor de hace más o menos 20 años atrás, ¿no?, cómo nos agarró la epidemia de cólera. Ajá. ¿No? Ustedes acordarán el problema que tuvimos con todas las infecciones y el desarrollo de la emergencia en ese momento por consumo de alimentos que venían pues de mala preparación, con un nivel de saneamiento ambiental bajísimo, diríamos, y después tenemos ciertos ejemplos cada cierto momento. Se acordarán pues de las famosas noticias en las cuales hablamos de que en determinada reunión, como las famosas polladas o determinadas situaciones de este tipo, vienen con intoxicaciones masivas, generadas por el consumo o manipulación de alimentos inadecuadamente llevados, sin las medidas sanitarias adecuadas sobre todo, y esto recalcando siempre lo que es una buena higiene de manos. Tenemos que saber internalizar que realmente nuestras manos, seamos lo que seamos, estemos donde estemos, son los buses, o sea, es la medida de transporte por donde los gérmenes van a ir pasando de lado a lado y de objeto a objeto y de vegetal a vegetal o de comida a comida. Entonces, esa situación de una dispensación a nivel, ya digamos, ni siquiera ambulatorio, sino en la carretera, y se espera ahí al paso, como podemos decirlo en forma criolla, ¿no? Entonces, definitivamente no hay ningún tipo de higiene en las manos de esas personas que al momento colocan el dinero por el cual nos venden el producto y con la misma mano van preparando el resto de los alimentos y viceversa, ¿no? Entonces, el contacto de las manos para los gérmenes pues es definitivamente el mayor caldo de cultivo para poder reproducirse esto, y esto es pasar a la mano de los alimentos, ya sin necesidad de hablar mismo que muchos alimentos, a veces sobre todo verduras frescas o otro tipo de alimentos como por ejemplo fresas, suelen ser cultivadas a nivel de la tierra y estas regadas con aguas hervidas que probablemente no han pasado por un proceso adecuado, ¿no?, de limpieza, y que obviamente contaminan todas estas vegetales, frutas, qué sé yo, que luego llegan a la boca de cada uno de nosotros. Y doctor Ercilla, ¿y hay riesgo de que este malestar físico o esta afectación en nuestra salud no solamente sea temporal, es decir,
una intoxicación, en un malestar ¿no? estomacal, sino que pueda alojarse en nuestro interior o algún tipo de bacteria o microorganismo que termine afectando de manera mucho más crónica nuestra salud y conforme va pasando el tiempo ni siquiera detectarlo? Claro, por ejemplo, bueno, hay diferentes momentos y todo depende mucho de la cantidad de gérmenes que ingresan hacia nosotros y las condiciones en las cuales nos encontramos nosotros, ¿no? Personas, por ejemplo, que estén en un estado de nutrición más o menos aceptable, ¿no? El compromiso inmunitario hacia los gérmenes que puedan entrar por estos alimentos va a ser lo adecuado hasta cierto momento y poder impedir que estos avancen o progresen. En cambio, en personas que se encuentran desnutridas, con enfermedades de fondo o que llevan a un trastorno previo, pues obviamente pocas cantidad de bacterias que ingresan van a significar muchos problemas. Uno de los problemas pues que felizmente ha ido disminuyendo, pero que todavía se persiste en el tiempo es la famosa salmonelosis, ¿no? Ajá. Y también lo que viene a ser la fiebre tifoidea o este tipo de enfermedades que a la larga pueden quedar todavía algunas personas en un estado en el cual dentro de del órgano que es la vesícula biliar pueden permanecer por mucho tiempo y pueden ser los portadores a los cuales cada vez uno disemina este tipo de bacterias, ¿no? Y así como esta, pues existen otra infinidad de gérmenes, de tipo de bacterias, de virus, en general que pueden estar presentes en esta delicada situación. Claro. ¿No? Entonces, ese es el problema mayor. Doctora Ercilla, ¿y qué relación hay entre la contaminación de los alimentos o la ingesta de alimentos contaminados o insalubres con el tema de la malnutrición? Es que supuestamente, como habíamos dicho, una persona, digamos, bien nutrida, ¿no? Genera un sistema inmunológico totalmente maduro y actualizado a poder generar una acción rápida y adecuada. Mientras que una persona que está desnutrida, obviamente su sistema inmunológico genera una lentitud y hasta a veces una pérdida de ciertas sustancias que dependen mucho de determinados nutrientes. Entonces esto hace que el organismo no responda adecuadamente, más aún pues si tenemos enfermedades sobre eso de fondo, ¿no? Doctora Ercilla, si bien es cierto el hecho de que uno pueda contraer, ¿no? o pueda incluso tener pues contaminación por la ingesta de alimentos insalubres es mucho más frecuente si es que de repente uno lo consume en la calle, en la vía pública, en un lugar donde no le consta que son rigurosos. También puede producirse en casa, tengo entendido se da esta contaminación cruzada si es que de repente nosotros no somos pues muy pulcros o muy diligentes al momento de elaborar nuestros alimentos o utilizar incluso nuestros propios enseres, utensilios de la cocina. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero acordémonos que todo va a fundamentarse en la buena limpieza tanto de los alimentos como de las manos de las personas. Entonces, tenemos que insistir en lo mismo siempre, no solo COVID, sino en general. La mejor costumbre es lavarse las manos y lavarse las manos. Y no solo, y haciendo quizás un paréntesis, no es el hecho solo de la casa o de la vía pública, sino también hay posibilidad, si no tenemos ciertas medidas de congelación y de mantenimiento, al momento de expender también determinados tipos de alimentos entre comillas, en áreas como por ejemplo supermercados, o los mercados de frío. Así es, los mercados formales o estos, en el cual a veces pecamos o nos olvidamos dentro de la administración pues de tener una buena cadena de frío para poder conservar adecuadamente los alimentos. Y eso hace que de repente pues si no lo tenemos genere el ingreso de determinadas bacterias que también se pueden transportar hacia las personas si es que no tenemos el cuidado adecuado, ¿no? Entonces no solo es ir entre comillas al supermercado a recoger o a sacar, sino hay que ver en qué momento, en qué medio se encuentra el alimento, ¿no? Para poder estar seguros de que esto no va a estar
con un riesgo mayor hacia nosotros. Perfecto, muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Ercilla. Hemos estado conversando con el doctor Luis Ercilla, médico infectólogo del Hospital Sabogal de la Red de Salud, sobre el tema de la contaminación que se da por la ingesta de productos insalubres. Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno manipula los alimentos, la cocción en casa. Muchas gracias, doctor Ercilla.